Pozorja, Mapasingue y Tenguel son las zonas con más estragos por la lluvia continua en estas últimas horas en Guayaquil. Las inundaciones en estos puntos de la provincia del Guayas provocaron que varias familias deban rescatar desde la madrugada sus pocos bienes para evitar daños permanentes. Nuevamente la lluvia constante deja secuelas en zonas vulnerables a esta condición climática. La parroquia de Pozorja, al suroeste de Guayaquil, sufre las consecuencias por la gran acumulación de agua lluvia en la mayoría de sus calles y barrios. Durante la noche de este lunes y madrugada de martes, varias familias no durmieron ya que debieron rescatar sus enseres debido al ingreso de agua a sus viviendas. En videos difundidos por redes sociales se ve cómo las vías de la localidad se transformaron en verdaderos ríos y cómo varios vehículos quedaron atrapados por el aumento del caudal de agua. Ante esta situación, la Municipalidad de Guayaquil informó que el COE cantonal se mantiene activado para canalizar estrategias de ayuda y apoyo a los afectados. 8 unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, vehículos de rescate y tanqueros se despacharon a Pozorja para ayudar en las zonas afectadas. El COE cantonal también monitorea la situación en puntos de Guayaquil y de la provincia del Guayas que también quedaron inundados por las lluvias continuas, especialmente para evitar colapsos en el tráfico y siniestros de tránsito y apoyar con el restablecimiento del servicio eléctrico en las zonas que están sin luz. Al momento, en Guayas se reportan inundaciones en Pozorja, Tenguel, Mapasingue y en el sector Beata Mercedes Molina. Y en barrios del centro y sur de Guayaquil hubo reportes de caída de árboles y cortes de energía repentinos. Javier Ceballos, Noticias 7. Y también en la provincia del Guayas, la comuna de Engabao se encontró incomunicada tras el desborde del río Xusuna, que tapó casi por completo al puente que vemos en pantalla, que conecta justamente a esta localidad con otros sectores en el cantón Playas Villamil. Los habitantes solicitaban ayuda inmediata porque decían estar aislados, sin agua potable y sin luz eléctrica. El COE provincial se activó y se reunió anoche a las 18:30 aproximadamente. Ya vamos a ver sus resoluciones para justamente atender la emergencia en este y otros puntos de la provincia del Guayas que están completamente afectados y en el caso de Engabao anegados por el desbordamiento de ríos. Ya lo había dicho el INAMI, con las lluvias los caudales van a crecer y lo que provocan es que inunden, sean ciudades, pueblos o incluso entonces afectar estructuras como las que vemos en imágenes y tenemos también entonces lo que ha dicho la prefectura del Guayas justamente. Así es, la prefectura del Guayas entonces se ha pronunciado a través de su cuenta de X y lo que dice Marcela Aguiñaga, la prefecta del Guayas, es: comparto algunas de las resoluciones que se tomaron en el COE provincial, declarar el COE provincial en sesión permanente, compartir información con la Secretaría de Gestión de Riesgos sobre familias afectadas para coordinar una mejor atención y entrega de ayuda humanitaria. Maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas zonal contribuirá en atención de emergencias. Cruzar información con el Ministerio de Agricultura para brindar atención coordinada a los agricultores. Desde la Prefectura Ciudadana del Guayas se está entregando un bono agrícola a arroceros y maiceros por pérdida total de cultivos previa validación. Solicitar al Midubi realice las evaluaciones estructurales de las viviendas afectadas para que puedan otorgar los bonos de arrendamiento, reconstrucción y vivienda nueva, según corresponde, es lo que ha dicho la prefectura. Y como último punto, según señala Marcela Aguiñaga, solicitar a los administradores de la represa Daule Peripa que coordinen la descarga de las descargas y aperturas de compuertas con las alcaldías y que exista compensación de daños. Eso es justamente entonces lo que dice la prefecta tras la reunión del COE provincial, mientras que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha manifestado que, escúchese bien, se ha atendido en su totalidad a 26 sectores con reportes de acumulación de agua y caída de árboles en Guayaquil. Esto es lo que dice Aquiles Álvarez. Y ha mencionado que están trabajando junto a Interagua, bomberos y también al Ministerio de Ambiente bajo la coordinación de Segura EP. Además, dice el alcalde de Guayaquil, se han identificado un socavón en la calzada del bloque 4 de Bastión Popular
mientras que en Pozorja al momento no se han reportado novedades, sin embargo se mantiene un monitoreo constante, eso entonces en la capital de la provincia del Guayas, donde ya lo conocemos, más de 20 sectores que se han visto afectados por las inundaciones, pero es importante también lo que ha dicho entonces la prefectura, no solamente hay problemas para la gente que vive allí, sino que los cultivos, el sector productivo, también se está viendo afectado por este fenómeno del Niño. Así es, Lauta. ¿Y qué pasa con las demás vías del país? También han tenido afectaciones por las incesantes lluvias. A continuación hacemos un recorrido de las que se encuentran con restricción vehicular. Ponga atención. Las intensas lluvias ha ocasionado el cierre de algunas vías en el país, ya sea por deslizamientos de tierra o caída de rocas. A continuación revisamos por regiones. En la región costa no está habilitada la vía La Concordia-Puerto Nuevo por un colapso de alcantarilla en el kilómetro 23. Además, la vía Santo Domingo-Unión del Toachi a Loaj tiene restricción vehicular por una caída de rocas en el kilómetro 83. En la región Sierra, en Chimborazo, la vía Riobamba-Balvanera a Lausí, Guasuntos, Chunchi está inhabilitada por la pérdida de vía en el sector Casual. De la misma manera, en Loja, la vía Al Amor, Puente Puyanco, sector El Chirimoyo, no permite la circulación del tránsito por un deslizamiento de material. Y en la región amazónica, en Napo, la Y de Baeza, El Reventador, Nueva Loja, Lago Agrio, tiene una restricción vehicular por trabajos de mejoramiento vial en el kilómetro 68. Andrea Orbe, Noticias 7. Bien, y hace pocos minutos la prefectura de Santo Domingo de los Áchilas se ha pronunciado respecto de cómo se encuentra la vía Aloac Santo Domingo. El día de ayer permaneció cerrada, sobre todo en el kilómetro 89. Lo que dice, esto es con reporte con cierre a las 6 de la mañana, es que se indica que al momento no se registran novedades en la vía y lo que dicen es que sí hay restricción de un solo carril, es decir, hay esta restricción para que se pueda pasar por un solo carril, así que tomen las debidas precauciones. Lo que sí sabemos es que la vía Calacalí, la Independencia, que es la otra vía que sale por el norte de la capital, sí está habilitada, no ha tenido inconvenientes hasta el momento. Sería una vía alterna, si usted así lo quiere, para no usar la vía Aloac Santo Domingo, que ha tenido deslizamientos de tierras por las incesantes lluvias de estos últimos días. Y en cuanto a Manabí, la vía San José Chamanga Pedernales, parcialmente habilitada. Machalilla Ayampe, parcialmente habilitado. Chone Flavio Alfaro, lo mismo, y la vía Chone San Vicente está cerrada por deslave, es decir, en Manabí también entonces 4 vías del norte de la provincia, si están parcialmente habilitadas, significa que hay tramos cerrados evidentemente por los deslizamientos. Y hace 24 minutos la prefectura de Pichincha ha dicho que debido a las fuertes lluvias se reporta un deslizamiento en la vía Hualea Cruz Chontal. Esto es en la parroquia de Hualea, por lo que se encuentra cerrada a la circulación. Personal y maquinaria de la prefectura de Pichincha están en el sitio para la limpieza. Tome precauciones. Y así las lluvias continuarán en el país con intensidad hasta este jueves 21 de febrero, según las previsiones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. En las últimas horas, los registros más altos de precipitaciones se produjeron, ya lo hemos dicho, en Guayas, Manabí, El Oro y Loja. Mónica Oñate, técnica de pronósticos del INAMI, nos da más detalles sobre las previsiones del clima. Escuchemos. En febrero tenemos vigente la alerta meteorológica que se refiere a tormentas y a lluvias y tormentas eléctricas en la parte del litoral, con mayor énfasis en Guayas, Los Ríos y El Oro. Para el callejón interandino, las lluvias se prevén más en la estribación occidental de cordillera y la Amazonía se prevé lluvias de moderada intensidad. Del 21 en adelante, ¿qué sucede? Se prevé que las lluvias sean de menor intensidad, sin embargo, desde el fin de semana tendríamos nuevos episodios de lluvias más intensos. Al tener la temperatura superficial en el mar elevadas, eso resalta estos episodios de lluvia. Mientras mantengamos esta temperatura alta, esto sí va a incidir en estos episodios.
¿qué te parece, Andrés, si rápidamente comentamos algunas de las localidades, cantones del país que están afectados justamente por este mal clima, por este fenómeno del Niño? Por ejemplo... Espera, 116 han dicho, 116 cantones. De 221. Así es. Es una gran cantidad. Cantón Baba, provincia de Los Ríos. También tenemos otros como por ejemplo Jama, Puerto López, Chone, Jipijapa, Nabón, esto en la provincia de La Suay. En todos estos lugares se están entregando kits de ayuda, sobre todo para las personas damnificadas porque están perdiendo sus enseres y todos sus bienes. Y recordemos, eso sí, también contra la gente, gracias por la solidaridad, pero sí ha dicho la Secretaría de Riesgos que tienen todavía insumos suficientes para entregar. No es necesario donaciones por el momento. Vamos con otros lugares, entonces ya hemos mencionado Nabón, hemos mencionado Santa Isabel, esto en la provincia de Azuay, que están justamente afectados por el mal clima, el mal temporal, porque ya lo ha dicho el INAMI, continúan las lluvias intensas, sobre todo, y ahí gracias a producción, vemos en pantalla, lluvias intensas principalmente en el litoral y en sectores aledaños o por donde cruzan diferentes ríos. Vamos también a contarles cómo está la provincia de Pichincha, en este caso la capital. Sí, lo que vemos ahí incluso en la pantalla, lo que ha dicho el INAMI es que este es un monitoreo satelital desde las 2 de la madrugada hasta las 6 de la mañana del día de hoy. Y ahí se evidencian lluvias en Manabí, Santa Elena, El Oro, Guayas, y se prevé que continúen las siguientes horas. Ahora sí, vámonos a Pichincha. ¿Qué es lo que ocurrirá con el pronóstico del clima en Pichincha? Y nuevamente repetimos, mucha atención para la gente que está esperando tan ansiosamente más de un año el concierto el día de hoy de Luis Miguel, con esta previsión de del clima para la ciudad de Quito sobre todo. Miércoles 21 de febrero, cielo nublado con claros, lluvia y llovizna y presencia de niebla, es lo que dice el INAMI. Hasta la tarde, es decir, hasta las 19 horas, se prevé que haya una temperatura de entre 17 a 19 grados. En la mañana, nublado con llovizna, en la tarde nublado con claros, lluvia y llovizna es lo que se tiene para la ciudad de Quito y pues lluvia también en las parroquias rurales de Pichincha. Es decir, entonces, quizás una buena noticia o de esperanza para la gente que va al concierto, si llueve en la mañana y al mediodía, en buena hora, porque en la noche, según lo que dice el INAMI, frío va a haber. Llovizna en realidad. Llovizna quizás muy poca, pero no va a haber los aguaceros que hemos estado acostumbrados, sobre todo ayer, Andrea, que llovió durante más de 12 horas aquí en la capital. Así es, y llovió, es decir, fuerte. No solo había llovizna, aunque sí es, si usted tiene la previsión, llévese un poncho de agua, es lo que le va a ayudar, porque la llovizna también pues causa bastante molestia, sobre todo en los conciertos. Y además el frío, eso es algo que también hay que tomarlo muy en cuenta, porque reiteramos, hay muchísima gente de todo el país y principalmente de Guayaquil que han llegado a la capital para este concierto, que ya lo vamos a topar más adelante. Como ya lo hemos conversado, el fenómeno del Niño causa estragos en Ecuador, pero también en otros países del mundo. En Sudamérica se reportan desde intensas lluvias hasta el aumento de casos de dengue. Veamos un resumen de lo que sucede en el resto de nuestro continente. Si bien el fenómeno de El Niño ya implica una serie de eventos climáticos extremos, el calentamiento global ha contribuido para que este año sean aún más intensos. En Perú, el aumento de casos de dengue se atribuye a las torrenciales lluvias registradas, que han provocado la proliferación del mosquito, dando lugar al mayor brote de dengue que se haya registrado en ese país, con 270.000 casos y al menos 381 muertes relacionadas con la enfermedad. En el lago Tefé, en el Amazonas brasileño, se registró la muerte de 150 delfines rosados. Los expertos lo atribuyen a un descenso considerable en el nivel del agua y un aumento inusual en su temperatura, lo que aseguran desorienta a los cetáceos. En los Andes colombianos, las llamas ya han consumido grandes extensiones de tierra, poniendo en peligro a los frailejones, una planta endémica cuya función principal es absorber la humedad de la niebla y convertirla en agua que restablece las cuencas hidrográficas locales. En Chile, en cambio, al menos 131 personas murieron en el último mes a causa de los incendios forestales. Y, aunque se sospecha que algunos fueron provocados, los expertos aseguran que la sequía, sumada a las altas temperaturas, ayudaron para que estos se propagaran con facilidad.
En Bolivia, las autoridades han emitido alertas por las altas temperaturas y para el consumo responsable de agua en algunas localidades, mientras que en otras, las inundaciones ya han cobrado la vida de 2 personas y forzado a la evacuación de cientos más. Este fenómeno de El Niño, que ha causado estragos en todo el planeta, es uno de los más fuertes registrados en toda la historia. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y claro, con las lluvias hay proliferación entonces de estos insectos y el dengue en el Ecuador, atención, porque también está causando problemas. Hay 5.337 casos en 6 semanas de dengue aquí en nuestro país, 4 personas fallecidas. Las provincias con mayor reporte de infectados por la picadura de este mosquito son Guayas, Santo Domingo Los Áchilas, Manabí, Los Ríos. También hay presencia en la sierra, en la Amazonía, incluso en Galápagos. Y atención, porque Santo Domingo de los Áchilas es la que más casos de dengue tiene hasta el momento, con 994 de los 5.000 mencionados, seguido por Manabí con 838, Los Ríos 644. Ojo, los síntomas del dengue: fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, decaimiento y un eventual enrojecimiento y comezón de la piel. Así es, lo que se recomienda siempre los expertos del Ministerio de Salud Pública es que para evitar la reproducción de este mosquito, evite recolectar agua al aire libre en macetas, botellas u otros recipientes. Evitar el agua estancada en charcos o aceras, y no solo ahí, a veces en llantas. Incluso se puede reproducir si, por ejemplo, usted deja una cáscara de huevo y ahí hay agua estancada, se puede reproducir este mosquito. Tapar los tanques o depósitos de agua que se usan para abastecer comunidades que no tienen agua potable. No acumular basura y tirar la basura en bolsas plásticas cerradas es la recomendación que se tiene en este momento, y sobre todo por estas constantes lluvias. Bien, y como lo hemos anunciado, la presentación del cantante mexicano Luis Miguel el día de hoy, 21 de febrero, traerá cambios en el tránsito vehicular en algunos sectores del norte de Quito. Así ya lo ha informado la Agencia Metropolitana de Tránsito en al menos 9 intersecciones viales alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa. Es el sitio en donde se llevará a cabo este concierto. Habrá cierres viales planificados desde las 15 horas de hoy hasta que termine el evento. Pongan mucha atención porque las vías cerradas son 6 de diciembre y José Correa y Gonzalo Serrano, José Correa y Quintero, José Correa y Carlos Arroyo del Río, Manuel María Sánchez y Carlos Arroyo del Río, Manuel María Sánchez y Quintero, Manuel María Sánchez y Juan Ramírez, Manuel María Sánchez y Javier Arauz, Manuel María Sánchez de Avenida 6 de diciembre. El municipio de Quito ya dio a conocer que movilizará a 56 miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito para garantizar la seguridad vial de los asistentes y de quienes transiten por el sector. Y atención para la gente que va a ir a Luis Miguel, el horario para el ingreso del público. Las puertas se abren a las 15 horas, 3 de la tarde de este miércoles se abren las puertas. El concierto se espera inicia a las 7 horas 30, es decir, 19 horas 30. Y atención, no se olviden porque el toque de queda continúa en Quito. El toque de queda no ha sido modificado. Entonces se prevé que máximo a las 10 de la noche pueda terminar el concierto y la gente retornar a sus hogares, porque a las 0 horas comienza entonces la restricción de movilidad. Reiteramos, a las 15 horas se abren las puertas. Y Andrea, hoy en el concierto Luis Miguel, ya lo dijo el ministro de Turismo, van a hacer el anuncio de un nuevo gran concierto con un gran artista internacional que empieza con T. No sabemos quién es, lo han dejado todavía en incertidumbre, hoy lo conoceremos, pero se va a anunciar entonces un segundo concierto de gran magnitud que vendría en el país en los próximos meses. Así es, estaremos pendientes. Lo que hemos dicho ya, estuvimos recorriendo ese sector esta madrugada, ya hay calles cerradas, a pesar que la restricción vehicular oficial, digamos, será desde las 15 horas, en donde, como ya lo hemos dicho, estará cerrada, por ejemplo, la avenida 6 de diciembre, toda la manzana alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa. Sin embargo, en este preciso momento ya se encuentra cerrada la José Correa. Si usted va por la Lorea Alfaro, no va a poder bajar a las 6 de diciembre por esa calle, por la José Correa. La Manuel María Sánchez también tiene alguna restricción vehicular
que está habilitando solo uno de los 2 carriles, así que ponga atención, tome las debidas precauciones. Si debe dejar el auto el día de hoy en su casa, es preferible hacerlo porque seguramente en el hipercentro de Quito tendremos congestión. Por eso también se recomienda llegue al concierto en transporte público, el metro está muy cerca, en taxis, en buses para evitar la congestión, y no se olvide que si usted va al concierto, no llevar correas con hebillas contundentes, tampoco alimentos ni bebidas, menos aún objetos como palos, paraguas, pilas, sugieren no hacerlo, y lleve tanto la entrada física como el documento de identidad. ¿Te gusta, Luis Miguel? Un poco, pero bueno, esperemos entonces todo se dé en orden y en Sí. calma toda esta tarde, que es un concierto pues que va a cambiar mucho la movilidad en la ciudad de Quito. 7 de la mañana con 25 minutos, muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Y ahora les contamos que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE sesionó la tarde de este martes en el Palacio de Carondelet. Ahí se analizaron los resultados del mes y medio de estado de excepción para enfrentar a los grupos terroristas que operan en el país. Continuar con la definición de estrategias dentro del conflicto armado interno y para posesionar como integrante al nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing. Pero además, el jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, se refirió a la presencia militar en las cárceles. Escuchemos lo que dijo. Ante la preocupación de la ciudadanía de que Fuerzas Armadas se van a retirar del control de los centros de privación de la libertad, quiero reafirmar el compromiso institucional de que permaneceremos en el control de dichos centros hasta que sea necesario. Y la audiencia de juicio contra el expresidente Abdalá Bucaram por presunta delincuencia organizada tenía que realizarse ayer, pero no se pudo instalar. Vamos a ver este caso porque la Fiscalía investiga al exmandatario, a su hijo mayor Jacobo y a 3 agentes de tránsito de un supuesto caso de corrupción durante la pandemia. Veamos de qué se trata. En 2020, mientras la mayoría de ecuatorianos se encontraba confinada por la pandemia del COVID-19, 2 israelitas que comercializaban mascarillas y pruebas de detección habrían sido escoltados por agentes de tránsito de Quito para movilizarse por la capital. Según la Fiscalía a diario La Hora, los acompañaban en horario laboral, uniformados con la vestimenta de la institución e incluso por el carril exclusivo de la Ecovía. Pero en este caso, hay 2 nombres conocidos que estarían también involucrados. Abdalá Bucaram Ortiz y Jacobo Bucaram Puley habrían tenido nexos con los ciudadanos de Israel, Oren Sheyman y Shai Dahan, este último asesinado en agosto del 2020 en la penitenciaría del Litoral. Los 3 agentes de tránsito, el expresidente y su hijo, junto a los 2 extranjeros, habrían conformado una estructura delincuencial para la comercialización irregular de 21.000 pruebas rápidas. Sin embargo, 2 de los agentes se acogieron a un procedimiento abreviado por el que les sentenciaron a 5 años de prisión y el israelita sobreviviente es testigo protegido. Este martes debía realizarse la audiencia de juicio contra los Bucaram y el agente Leandro B., pero su abogado no acudió y entonces dijo: la diligencia no se instaló, pero el abogado de Leandro B. tiene 72 horas para justificar su inasistencia. En el caso de volver a faltar, un defensor público representará al agente, mientras que la defensa del expresidente Bucaram expresó su preocupación por las medidas cautelares que aún tiene su cliente. Este tribunal, ni ningún juez penal en este caso, dictó ninguna medida en contra de los señores Bucaram. Eso fue dictado por una corte de la Sala Penal de Guayaquil. Así que el juez competente para revisar la medida es la Sala de lo Penal de Guayaquil. Esta causa se abrió en 2021 y desde entonces no ha podido desarrollarse. No hay fecha tampoco para la reinstalación del juicio. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Siete de la mañana con 29 minutos. Vamos a temas legislativos. Las reformas al Código Orgánico Integral Penal se tratarán en el Pleno esta semana. El debate debe concluir y se daría paso a la votación. Hay propuestas de las bancadas para que se vote por bloques, separando artículos.
Será para el próximo jueves 22 de febrero a las 11 de la mañana que el Pleno del Legislativo retome la votación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Así lo convocó el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. En un conversatorio con medios de comunicación, aseguró que están buscando una fórmula que permita la votación en 3 bloques. Una moción que sea todo lo positivo, otra moción en donde se determine lo negativo o lo que considera la mayoría del Pleno como negativo. Ahí están los temas de levantamiento de reserva, ahí están los temas de imprescriptibilidad, ahí están los temas de recursos por comisiones internacionales y una tercera moción que es relacionada a lo que tú mencionaste, Vicente, que es el tema de los artículos que tienen que ver con las reformas al COIP, que también están planteados de alguna manera a través de las preguntas de la consulta popular. La bancada oficialista también iría por esa vía. Dentro de este caso presentaremos una moción con 3 bloques. Sabemos que contamos del apoyo ya con la mayoría de bancadas. Estamos manteniendo conversaciones todavía, pero pensamos que esa va a ser la moción que va a ser aceptada por el Pleno. Esto sin dejar de lado otras mociones que se podrían poner sobre la mesa. Hay una por el proyecto completo, hay una moción presentada para archivo, hay una moción presentada con estas 3 mociones que le acabo de decir. No hay una sola moción presentada y pueden haber más mociones presentadas porque el debate no está cerrado. El pasado 15 de febrero, el hemiciclo sesionó para conocer el proyecto de reformas y ahí hubo cuestionamientos a algunas de ellas, pues aseguran legisladores que podrían tener dedicatoria a favor de algunos grupos políticos. Una de ellas busca establecer a los pronunciamientos de comités de organismos internacionales como un motivo para la revisión de sentencias y otra, levantar la reserva de las investigaciones fiscales. Andrea Orbe, Noticias 7. Y en más temas legislativos, por unanimidad, con 118 votos a favor de los que estaban presentes, la Asamblea Nacional ratificó la vigencia del acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica. El convenio permitirá que el 65% de productos exportables ingresen al mercado costarricense sin ningún tipo de arancel. Veamos. El acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica posibilitará que las exportaciones ecuatorianas hacia la nación centroamericana alcancen un crecimiento del 10%. El documento apuntala el mejoramiento de la competitividad de enlatados y conservas de pescado, manufacturas de metal, tableros de madera, medicamentos, camarón, línea blanca, porcelana y cerámica sanitaria, pastas alimenticias, manufacturas de cuero y textil y demás productos. El vicepresidente de la Cámara de Innovación y Tecnología, José Luis Barzallo, resaltó la relevancia del convenio comercial, ya que da un impulso al comercio electrónico, por ejemplo. Y aquí, uno de los puntos fundamentales es que se puede llegar a mayores mercados. Y esto es en donde debemos nosotros fijarnos, porque no solamente son las empresas o las grandes empresas o las grandes plataformas que conocemos, sino las startups y las empresas pequeñas que van a tener la oportunidad de generar un mayor comercio electrónico. El convenio posibilitará que el 65% de productos exportables ecuatorianos ingresen al mercado costarricense de 5 millones de consumidores sin pagar arancel. Desde Costa Rica ingresarán a Ecuador materias primas como hierro, acero, medicamentos, instrumentos médicos y demás. Según la tesis oficial, el acuerdo promoverá la internacionalización y diversificación de las micro, pequeñas y medianas empresas. De 151 compañías ecuatorianas que exportan a la nación tica, son MIPYMES. Vanessa Cortés, representante de Comercio Exterior de Procosméticos, dijo ante el Pleno Parlamentario que la negociación del acuerdo fue siempre abierta y participativa para este sector, que tiene una puerta abierta para llegar al mercado de Costa Rica. Que velamos por los intereses y sensibilidades de la industria local y en ese sentido estamos completamente seguros que el mercado de Costa Rica, si bien es de 5 millones de habitantes, abrirá una ventana a la promoción de productos cosméticos. La negociación del acuerdo de asociación comercial entre ambas naciones inició en junio del 2022 en el marco de la 9ª Cumbre de las Américas. El documento fue suscrito el 1 de marzo del 2023 en San José, Costa Rica. La tarde de este martes, la Asamblea ratificó la vigencia de este acuerdo con una votación unánime de 118 legisladores. Javier Ceballos, Noticias 7. Recuerdo que cuando estaban todavía negociando con Costa Rica, conversábamos con el sector industrial, principalmente en la provincia de La Suay, y manifestaban que para aquellos que se dedican a la línea blanca, electrodomésticos, neveras, etcétera,
manufactura también, metal factura también, el tema de los metales, evidentemente la metalurgia, les parecía muy interesante porque ya tienen contactos, nexos, vínculos comerciales con Costa Rica y eso lo que permite es que vayan a exportar más. Entonces lo veían con buenos ojos y que no sentían que haya riesgo en tener competencia de parte de esta nación centroamericana en esos aspectos, porque lo que nosotros producimos, ellos no lo hacen y viceversa. Ellos se han especializado en otros sectores, en otras gamas, y de esa manera puede haber un intercambio positivo, aunque sí, evidentemente no es un mercado muy grande versus a lo que era China. Estamos hablando de 5 millones, 4,5 millones de personas aproximadamente que serían consumidores o compradores en Costa Rica. Así es, este acuerdo, digamos, se lo había firmado ya en marzo del 2023, lo que estaba pendiente era la ratificación de la Asamblea Nacional y precisamente entonces ahora el presidente Daniel Noboa tendrá que firmar un decreto para que entre en vigencia. ¿Qué es lo que han dicho? ¿Qué es lo que ha dicho incluso expertos en exportación? El año pasado, por ejemplo, Ecuador exportó 46 millones de dólares a Costa Rica, mientras que Costa Rica importó aquí en el Ecuador 72 millones, es decir, que esta balanza comercial no era equitativa. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Con la entrada en vigencia del acuerdo comercial, alrededor de del 84% de los productos de Ecuador que van hacia Costa Rica entrarían con libre arancel. Al momento se paga alrededor del 12% de arancel para ingresar productos ecuatorianos a Costa Rica. Con la entrada en vigencia de este acuerdo, entonces se prevé que el arancel sea cero. La Contraloría General del Estado anunció que los deudores por glosas o reparaciones integrales emitidas por sentencias judiciales podrán acogerse a la reemisión de intereses. Dicha medida estará vigente por un plazo de 180 días. La ley para la monetización de recursos económicos para la lucha contra la corrupción, entrada en vigencia el pasado 9 de febrero, plantea la remisión del 100% de intereses a las deudas que personas naturales o jurídicas tengan con la Contraloría por motivos de glosas o reparaciones al Estado. La cartera que la institución tiene es de 151 millones de dólares y los intereses por este monto ascienden a 212 millones. Justamente este último valor es el que se va a condonar. ¿Quiénes pueden acogerse a la remisión de intereses? Son las personas naturales o jurídicas, aquellas que tienen responsabilidades civiles o administrativas, confirmadas mediante resoluciones emitidas por la Contraloría General del Estado. No obstante, quienes tengan sentencias ejecutoriadas por actos de corrupción y no han pagado la reparación integral, también podrán acogerse a esta medida. La remisión está planteada a nivel general, no se plantea jamás por nombres y apellidos. Si tenemos nosotros ya la resolución ejecutoriada y está a nivel de título de crédito, también tendrán que pagar. El plazo para acogerse a la remisión de intereses es de 180 días, mismo que vencerá el 6 de agosto. Para ello, el administrado o el coactivado tiene que cancelar el saldo total del capital dentro de este plazo. Puede ser en forma general o puede ser en cuotas parciales, pero la condición es que durante todo este periodo que vence el 6 de agosto se cancele el 100% del capital. Sin embargo, hay una condición. Los deudores deberán desistir de los recursos administrativos y judiciales que hayan planteado contra la Contraloría. Quienes se benefician de la remisión de intereses no podrán interponer o alegar en el futuro impugnación, reclamación o pago sobre dichas obligaciones. Para acogerse a la remisión de intereses, primero deberá consultar el estado de su proceso en la página web de la Contraloría General del Estado. Los pagos se podrán hacer por depósitos o transferencias en las cuentas de la institución. Todos los recursos van directamente a la cuenta única del Tesoro Nacional. Edison Saavedra, Noticias 7. Vamos a temas locales. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, no renunciará. Esto en respuesta a las declaraciones del consejero de Participación Ciudadana, Juan Esteban Guarderas, sobre que dé un paso al costado por una supuesta infracción electoral. Quito, ciudad maravillosa. Este video es uno de los motivos para que Juan Esteban Guarderas no solo denuncie por infracción electoral al alcalde Pavel Muñoz, sino que abiertamente le exija la dimisión a su cargo como máxima autoridad de la capital. Vamos a pedir la renuncia del alcalde de Quito, el señor Pavel Muñoz. El vocal del CPCCS se sustenta en el artículo 278 del Código de la Democracia, que sanciona con hasta la destitución a los servidores públicos que induzcan al voto. Nosotros verificamos que en las redes sociales de Pavel Muñoz había una cantidad de videos en donde él no comparecía como el señor, como el individuo Pavel Muñoz, sino como el alcalde de Quito. Prometía
Obras en el metro de Quito. Prometía la realización de la Universidad del Sur. Se mencionaba que él representaba a la alcaldía revolucionaria de Quito. Guarderas acotó que acudieron a un perito para certificar la fidelidad del contenido. El señor alcalde de Quito se encuentra en un cuello de botella. O renuncia o queda como un inmoral para el resto de sus días. No voy a descansar hasta... El burgomaestre no tardó en responderle al consejero. Lo hizo desde el municipio en medio de una concentración ciudadana a su favor. Esto que algunos pretenden hacer es un absurdo jurídico, es un total absurdo jurídico. Muñoz asegura que no ha cometido ninguna infracción electoral, por lo que ante la renuncia que le pide Guarderas... Me entra por aquí y me sale por acá. Me entra por aquí y me sale por acá. Al alcalde también lo apoya públicamente la bancada legislativa de la Revolución Ciudadana, que rechaza una salida de Muñoz, quien, según sus cifras, tendría un 60% de aprobación. Así es que al tratarse de un consejero desesperado que como buen Guarderas quiere entrar por la ventana, sepa el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, que viene el respaldo de esta bancada y a través nuestro de la organización política. Este jueves estaba prevista la audiencia del caso en el Tribunal Contencioso Electoral, pero fue diferida por pedido del juez para el lunes 4 de marzo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Juan Esteban Guarderas, como miembro del Consejo de Participación Ciudadana, menciona que una de sus funciones es verificar y revisar que no haya corrupción y que se hagan irregularidades por parte del sector público. Entonces, por eso, dice él, que han visto esta situación con el video en el cual justamente Pavel Muñoz salía junto a Luisa González. Pero para también explicar a la gente por qué mencionan esto de que un Guarderas que quiere entrar por la ventana. No nos olvidemos que en Quito, Jorge Yunda fue destituido y quien era el vicealcalde, Santiago Guarderas, asumió la alcaldía. Entonces por eso hacen ese símil con supuestos intereses políticos que tendría Juan Esteban Guarderas justamente para que Pavel Muñoz deje de ser el burgomaestre de la capital. Habrá que esperar entonces a lo que diga el Tribunal Contencioso Electoral, que tiene la última palabra. Esto va a ser el 4 de marzo, de si efectivamente sancionan a Pavel, que podría no ser con destitución, porque hay otras sanciones, incluso económicas, así que habrá que ver qué es lo que dice el juez del Tribunal Contencioso en este supuesto caso de infracción electoral durante la reciente campaña presidencial. Bien, y el 21 de abril se realizará la consulta popular y referéndum para que los ecuatorianos se pronuncien sobre las preguntas planteadas por el gobierno. El Consejo Nacional Electoral aprobó este martes el presupuesto para la realización de los comicios. El costo establecido es de $60.022.933. Ese rubro, dice el CNE, responde a la optimización y austeridad del gasto público. Sin embargo, el órgano electoral agregó que en estas elecciones habrá más juntas receptoras del voto porque 204.000 electores se suman al padrón electoral. Y además del gobierno remitió a la Asamblea Nacional, le entregó la proforma del presupuesto general del Estado para este 2024 por un monto total de $35.536 millones, lo que representa un incremento del 13% respecto a la proforma del 2023. El gasto público está centrado, por ejemplo, en seguridad, donde se van a destinar 3.519 millones, mientras que en salud y en educación los rubros son de 4.491 millones y 4.641 millones respectivamente. Sin embargo, la proforma aún no incluye los nuevos ingresos que obtendrá el Estado con el aumento del IVA, porque la ley para enfrentar al conflicto armado interno aún no ha sido publicada en el registro oficial. Y Ecuador estaría atravesando una nueva ola migratoria, según información del Ministerio del Interior. Más de 1.7 millones de ecuatorianos salieron del país en 2023, pero ahora con la diferencia que viajan familias enteras. ¿Por qué se da este fenómeno? A continuación le tenemos un análisis. Cada vez es
más común escuchar que algún familiar o conocido decidió salir del país para buscar mejores días en el exterior. Según datos del Ministerio del Interior, durante el 2023, 1.7 millones de ecuatorianos salieron del país por diferentes pasos migratorios. Esta cifra es superior a la registrada en 2022, que fue de 1.3 millones. Según Gabriela Cabezas, experta en migración internacional, estamos ante una tercera ola migratoria. Se habla también de esta tercera ola migratoria más ligada a temas económicos, ciertamente, pero sobre todo también a los temas de violencia, de inseguridad, de no ver un futuro, ¿no? Sin embargo, para Cabezas, este fenómeno migratorio no es nuevo, pues se vendría dando desde los últimos 10 años. Ojo que estas cifras son las personas que han salido por pasos legales. Sin embargo, es difícil establecer personas que han migrado por pasos ilegales. No sabemos exactamente si son más o menos, ¿no? Porque también recordemos que son flujos y que pueden regresar estas personas. Inclusive en los lugares de destino, en los países de destino, también es difícil su captación, el levantamiento del número exacto de población ecuatoriana o de otros países que residen en estos lugares, sobre todo si son indocumentados. Pero esta ola migratoria se da con una nueva dinámica. Ya no salen únicamente hombres o las cabezas de hogar, sino que ahora lo hacen familias enteras. Son familias relativamente, como llamamos, ¿no? Estas familias nucleares, papá, mamá, un hijo o dos. Pero así como han salido ecuatorianos, también se ha registrado una fuerte ola de ingreso de extranjeros. La moneda es uno de los factores de atracción, efectivamente, pero los más fuertes con respecto a estas dos poblaciones son, ¿no?, la crisis económica, pero sobre todo crisis sanitaria. Por eso es que, por ejemplo, las agencias internacionales consideran a esta población refugiados. Que en los próximos años esto continuará, dice, y es propio de la globalización. Edison Saavedra, Noticias 7. Cifras impresionantes. Ahora vamos a volver a actualizar la información sobre el clima en el Ecuador. Hay reporte actualizado, por ejemplo, de la provincia del Guayas, en donde se ha dicho con corte a las 5:20 de la mañana los eventos confirmados, las localidades, los sectores que han sido afectados en estas intensas lluvias, en estas intensas horas de lluvia. Vamos a ver entonces, en la localidad Guayas Milagro hay calles anegadas, además en playas General Villamil, varios sectores, Barrio Enrique Torbay, Barrio San Jacinto, Barrio Altamira y Barrio Tihuinza, tienen inundación en las viviendas, no hay personas atrapadas o heridas. Este cantón ha sido declarado ya en emergencia. La localidad Guayas Balsar, recinto Chimpope, tiene un desbordamiento del río Pucón y Chimpope, inundación en las viviendas. Además, en el sector de Palestina, recinto La Alegría, hay desbordamiento del río Daule, hay inundación en las viviendas y el COE cantonal ya se activó. En el sector de Colimes, en el recinto Perinao, desbordamiento también del río Daule que ha afectado algunas viviendas. En el sector Santa Lucía, recinto El Mate, recinto El Morochal, recinto Tamarindo, barrio Santa Rosa, desbordamiento del río Puca, inundación en las viviendas. Del Cuerpo de Bomberos está verificando los daños y evacuando a las personas de ahí. Guayas, en Naranjito, recinto La Unión, desbordamiento del río Milagro, inundación en las viviendas. Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Gestión de Riesgos ya se encuentran verificando los daños. Además, en Simón Bolívar, esta es la cabecera cantonal, Lorenzo de Garaycoa, varios sectores, Soledad Río Chico, 1, 2, 3, 4, El Rosario, La Delicia, Tanque Amarillo, Flor de Limonal, Palmar de Limonal, Mata Plátano, Limonal 1 y 2, Bella Luz, Bella Sombra, tiene desbordamiento del río, inundación en las viviendas, también se encuentra ya ahí el Cuerpo de Bomberos. Y por último, Guayas, también en Juján, recinto El Tránsito, hay recinto Los Amarillos, recinto San Antonio, desbordamiento del río, inundación en las viviendas, también se encuentra ahí el Cuerpo de Bomberos. Pero no solo ocurre en Guayas, Lauta. Exacto, y rápidamente, en Pichincha están habilitadas todas las vías, las más
importantes, por ejemplo, Quito Machachi, Quito Guayabamba, Pifo Papayacta, Quito Cayambe, Calacalí, Nanegalito, San Miguel de los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, habilitadas todas en Pichincha, excepto de manera parcial la ALOAC Santo Domingo. Reiteramos, la ALOAC Santo Domingo está parcialmente habilitada y la vía Baeza, el Reventador, esto yendo a la Amazonía, está cerrada por completo. Lo demás en Pichincha entonces se puede circular, las lluvias no han causado problemas. Vamos hasta la provincia de Manabí. Esta mañana se ha reunido el COE cantonal en el cantón Chone. ¿Y qué ha pasado? Chone ha sido declarado en emergencia cantonal. ¿Qué es lo que dice la autoridad? Ante la situación que vive el cantón debido a la estación invernal, el COE cantonal sesionó a las 5 del día de hoy, declarando en emergencia el cantón Chone por la afectación provocada en muchos sectores tras la creciente del río esta madrugada, es lo que dice la autoridad. Chone es una de las ciudades donde cuando llueve hay grandes inundaciones. Con esto entonces nos vamos a una pausa y al volver tenemos información deportiva porque hay ecuatorianos que juegan la Copa Libertadores.